Buenas tardes, señoras y señores. Nos complace enormemente tener con nosotros hoy a doña Trinidad Sánchez, profesora del Instituto San Fulgencio algunos años aquí en Écija. Veo que han venido bastantes alumnos, de aquellos antiguos alumnos de nuestro Instituto San Fulgencio, y les doy las gracias por ello. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Miguel Cruz Girardi, que hará su presentación. Excelentísima señora presidenta de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, Luis Vélez de Guevara de Écija. Excelentísimos, ilustrísimos señores académicos, señoras académicas, señoras, señores. Entre las preocupaciones más constantes de nuestra sociedad actual, del ordenamiento legislativo del Estado y por lo tanto también de esta Real Academia, se encuentra potenciar el papel de la mujer en la vida intelectual, artística y literaria. Durante mucho tiempo este aspecto ha quedado ensombrecido por la secular postergación femenina que relegaba a las mujeres al ámbito exclusivamente familiar y doméstico. Se llegó incluso a considerar que la mujer era incapaz de valerse por sí sola, por su naturaleza peligrosa, decían los moralistas, y su viva inteligencia interior. Un ser pasional y no racional, en suma, se decía. De la misma manera, hasta mediados del siglo XIX, en la literatura se condenaba de un modo u otro los comportamientos llamados inmorales de las mujeres. Entiéndanse por ello toda conducta que no implicara hallarse encerrada en el hogar al servicio exclusivo de su familia. Por lo tanto, no es de extrañar que sea difícil encontrar ejemplos de escritoras nacidas antes de dicha época, aunque algunas hay. Florencia Pinar, que fue poeta del cancionero en los siglos XV y XVI, María de Zaya Sotomayor, novelista del siglo XVII, Feliciana Enríquez, autora teatral también del siglo de oro, o María Rosa Gálvez, dramaturga del siglo XVIII. Sin embargo, no podemos pasar por alto nombres como Santa Teresa de Jesús, Sor Juana Inés de la Cruz, una gran defensora de los derechos culturales de la mujer, o Madame de Staël, que fueron auténticas revolucionarias de las épocas en las que les tocó vivir. Esto no quiere decir, sin embargo, que el siglo XIX fuera un periodo fácil para las mujeres de todo el mundo. Solo algunas valientes se animaron a desafiar los cánones de su tiempo y buscaron formas de estar presentes en lo público. En esta época aparece además el romanticismo, un movimiento que exaltaba la rebeldía y la libertad, pero paradójicamente las mujeres nunca tuvieron las mismas oportunidades que los hombres para transgredir, ya que la sociedad no estaba en disposición de soportar cambios radicales. Esto explica por qué muchas escritoras tuvieron que publicar sus obras con seudónimos masculinos, como George Sand, o entre nosotros Fernán Caballero, o poner sus asuntos en manos de sus padres, como es el caso de las hermanas Bronte. Ahora bien, a partir de la mitad del siglo XIX, con el realismo, empieza ya a aparecer un tipo de literatura que busca la representación objetiva de la realidad, de lo que ocurre. Junto a esta corriente emerge un nuevo tipo de imagen femenina, de mujer anulada y oprimida por la sociedad. Esta mujer se rebela contra lo establecido y, cansada de ser incomprendida, se dejará llevar por sus pasiones e impulsos y rompe los cánones impuestos por la sociedad tradicional, que tendía a la moral puritana. Obras como Madame Bovary, La Regenta, Ana Karenina, Tristana o más recientemente La Casa de Bernarda Alba son buenos ejemplos de este tipo de literatura. Así la sociedad comienza a tomar conciencia de la situación y aparecen los primeros movimientos de carácter feminista, que sirvieron para que las mujeres lucharan por tener sus derechos y cambiaran la situación, abriendo el camino para la futura proliferación de las escritoras femeninas. Autoras como Jane Austen, Mary Shelley, Virginia Woolf en Inglaterra, Harriet Beecher Stowe en Estados Unidos, Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán en España y algunos años más tarde Carmen de Burgos, Zenobia Camprubí, Concha Méndez, Carmen Conde, Ernestina de Champurcy, Josefina de la Torre, y en América la argentina Alfonsina Storni o la chilena Gabriela Mistral son algunas de aquellas mujeres que se atrevieron a desafiar las normas impuestas por la sociedad,
Por ejemplo, tener una activa vida intelectual o ir sin sombrero. Y consiguieron, aun teniéndolo todo en su contra, hacerse oír y preparar el camino de otras muchas que las seguirían a partir de la segunda mitad del siglo XX. Pues bien, para hablarnos esta noche de esta realidad, de las escritoras ignoradas, contamos hoy con una conferenciante de excepción, doña Trinidad Sánchez Muñoz. Nacida en Salamanca, se licenció en Filología Hispánica por su universidad en 1978. Ha ejercido durante 40 años como catedrática de Lengua Castellana y Literatura en diversos institutos. Entre 1981 a 84 trabajó en el Instituto Puig Castellar de Santa Coloma de Gramenet, en Barcelona, donde puso en marcha 2 talleres de teatro y logró, junto al esfuerzo de sus compañeros, abrir el teatro del instituto a la ciudad. En 1984, el Ayuntamiento de Santa Coloma y la Generalidad de Cataluña le concedieron una mención de honor por la actividad teatral desarrollada en esta localidad. Eran otros tiempos. En 1986 se trasladó al Instituto de Valencia de Alcántara, en Cáceres. En ese centro, y apoyada por el cónsul de Portugal y por Pilar Vázquez Cuesta, la catedrática de portugués de la Universidad de Salamanca, logró crear la asignatura de portugués, dado que ese pueblo extremeño es fronterizo con el país hermano y hasta ese momento vivía de espaldas a ese idioma y a sus gentes. En 1989, y debido a que su esposo ejercía como médico aquí en Écija, se traslada a esta ciudad, al Instituto San Fulgencio, donde permanecerá durante una década que ha dejado una honda huella en su vida y en sus sentimientos, y también veo que la ha dejado en sus antiguos alumnos. No en balde aquí nació su hija María del Rocío, que se adelantó en su prevista venida al mundo porque quería ser andaluza. En 1998, y otra vez por razones familiares, se marcha a su Salamanca natal, en cuyo Instituto Baguada de La Palma ha ejercido durante 20 años hasta su reciente jubilación, compatibilizando un tiempo la docencia de ese centro con la enseñanza universitaria en la Facultad de Educación, como profesora de narrativa y teatro contemporáneos. Entre los años 1998 y 2014 formó parte del Centro de Investigaciones Lingüísticas de la Universidad de Salamanca, creado en 1996 por el gran lexicólogo y académico de la Real Academia Española, José Antonio Pascual Rodríguez. En él, además de ser secretaria de su junta directiva desde 2006, desarrolló varias tareas lexicográficas de gran importancia, entre ellas la confección y dirección del diccionario Estudio Salamanca en sus 2 formatos, Mayor y Minor, en papel y digital, dirigido a estudiantes de enseñanza secundaria. Y también participó como coautora en el diccionario Bienvenidos, una obra destinada a inmigrantes y a extranjeros en general, con una gran acogida por parte del público y que va ya por su 2ª edición. De 2001 a 2004, por su pertenencia al citado Centro de Investigaciones Lingüísticas de la Universidad de Salamanca, fue asesora del grupo de trabajo Ruiz Jarabo 2000, adscrito al Instituto para el Uso Seguro de los Medicamentos, en el proyecto denominado Errores de Medicación, estandarización de la terminología y clasificación. Durante el curso 2014-2015, la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León le encargó el cometido de elaborar el currículo de Lengua Castellana y Literatura para el bachillerato de dicha comunidad. A lo largo de su vida profesional ha publicado en prestigiosas revistas de lexicografía, asimismo artículos de investigación literaria sobre James Joyce, Valle Inclán y otros relativos a problemas de ámbito didáctico y de carácter educativo. Y también ha realizado algunas traducciones del francés al español. Tras jubilarse el pasado año, en la actualidad, junto con la investigadora de la Universidad de Valencia, Ana López Navajas, coordina el proyecto de investigación Las mujeres que nos faltan, cuyo objetivo es el estudio y rescate de escritoras, pintoras, músicas, científicas, mujeres sabias pero olvidadas por la sociedad e ignoradas en los currículos oficiales de la ESO, del bachillerato y de la universidad. Y en este ambicioso proyecto participan distintos profesores de institutos de Sevilla, Cádiz, Segovia, Valencia, Salamanca y Madrid, y también de las universidades de Sevilla, Valencia y Burgos. Con él se busca corregir la sistemática ausencia de referentes femeninos en todas las materias del currículo, ya que es uno de los elementos que hacen del sistema educativo un transmisor de las desigualdades.
Esta ausencia traslada a los alumnos la visión de un mundo sin mujeres, donde los hombres aparecemos como únicos protagonistas. Por ello, este proyecto pretende dar visibilidad a las mujeres en todos los ámbitos de la cultura, de la ciencia, del saber, ya que a quien no se le conoce no se le valora. La conferencia que va a impartir a continuación se enmarca dentro de este proyecto. La profesora e investigadora doña Trinidad Sánchez Muñoz nos va a ofrecer un recorrido por la obra y aportaciones de un nutrido número de escritoras de todas las épocas y géneros de la literatura española, desde las Andalusíes medievales hasta nuestros días. Con ello nos demostrará que la presencia de la mujer no es algo excepcional, no es algo anecdótico, sino que hay una línea no interrumpida de autoras literarias que hacen manifiesta la continuidad de su participación y su peso esencial dentro de nuestra literatura. Lo que hay que hacer es lo que ella hace, darlas a conocer. He dicho. Tiene la palabra doña Trinidad Sánchez Muñoz. Muchas gracias a Miguel Fernández, muchas gracias a Concha Ortega por haberme llamado para que viniera a dar esta conferencia, muchas gracias a las señoras y señores académicos y muchas gracias al público que ha venido, a mis queridos alumnos, a mis amigos y amigas que están aquí. Para mí es un placer venir a Écija a seguir impartiendo, porque en esta ciudad he sido muy feliz dando clase, he aprendido mucho y he disfrutado de lo que es una primavera con toda la sensorialidad que tiene la primavera andaluza, que yo desconocía hasta que vine a vivir aquí, y hasta que no vine a vivir aquí no sabía lo que querían decir muchos poetas andaluces. Como os decía, veo a mis alumnas y alumnos que están diciéndome que se acuerdan de lo que decía en clase. Bueno, no puedo ser muy prolija, no puedo detenerme mucho, porque verdaderamente cuando sepáis la cantidad de escritoras, estoy tuteando al público, porque claro, como veo a muchos alumnos y les doy las gracias, pues permítanme esta licencia. Pues decía que no me voy a poder detener mucho porque hay muchas, y otra vez volvemos a hincar las raíces en Andalucía, porque las investigadoras e investigadores que están... ¿Lo puedo retirar? ¿Se oye bien? ¿Sí? No. Si no te pones... ¿Qué? ¿Ahí? Yo creo que sí, que si no se acopla. ¿Oís bien? ¿Vas a proyectar? Sí, creo que sí. Sí. Lo puedo poner yo entonces. No, pero bueno, por ver alguna foto, porque vale, sí, vale. Bueno, pues que no me puedo entretener mucho porque hay muchísimas, y para hacer una visión cronológica tengo que empezar por las andalusíes. Las primeras mujeres, muchísimas, se han contado hasta 5.000, son las andaluzas. Bueno, las voces de las escritoras están en todas las tradiciones presentes, pero lo que ha sucedido es que la mirada androcéntrica, es decir, en la focalización del relato desde el punto de vista solo masculino, ha hecho que todas las mujeres queden en el olvido, y esto ha hecho que conozcamos la literatura solo parcialmente. Conocemos no solo nuestra literatura, sino las demás artes, etcétera, y las literaturas de los demás pueblos, o de muchos de ellos, simplemente desde el lado masculino. Entonces es un mundo empobrecido. ¿Qué sucede con esto? Pues que la literatura la conocemos hurtada, distorsionada, y lo que es más grave es que las escritoras, lo mismo que sucede con las músicas, las historiadoras, las pintoras, etcétera, no llegan a los manuales, y nuestro alumnado no tiene referentes femeninos en los libros de texto. Y ahora que se está hablando tanto de violencia de género, por desgracia, y no quiero citar el tema de una manera frívola,
Una de las causas que están viendo la gente, las personalidades que se dedican a la investigación, es que es por falta de referentes femeninos en los textos. Se han hecho estudios, la investigadora con la que ha citado Miguel Cruz Giraldez, el trabajo de investigación en el que yo estoy ahora participando, estudió cuántas mujeres aparecían en los libros de texto de primero a cuarto de la ESO y aparecía solo un 7% de mujeres. Entonces, esto hace que las chicas no ven que las demás mujeres, las niñas desde los 6 años que empiezan por lo visto, según estudios psicológicos, a fijarse, no ven que haya científicas, investigadoras, catedráticas, decanas, etcétera, etcétera. La mayoría se quedan, siempre encuentran con el famoso techo de cristal, y parece ser que una de las causas es que no hay referentes femeninos en los textos. Entonces, una de las consecuencias de ese relato, de esa focalización androcéntrica, es decir, desde el punto de vista de los hombres, de la literatura, de todas las artes y del relato en general, hace que las chicas no tengan referentes y entonces se queden pues, en los puestos más bajos, o incluso no hagan carreras de tipo científico y no salgan de la sanidad en según qué puestos, o de la educación también, y no cubriendo puestos de responsabilidad. Entonces, la solución es necesario revisar la historia de la literatura, y es necesario revisar qué parámetros enjuician quién entra y quién no entra en el canon literario, por ejemplo, en mi caso. Es decir, el canon literario está hecho con unos parámetros de enjuiciamiento, como luego veremos en el realismo social, donde se tienen en cuenta unos parámetros masculinos. Por ejemplo, en el realismo social se cree que no existe, que las mujeres no han escrito novelas de realismo social. Se lo digo rápidamente para no dejar cosas en el aire, que a lo mejor luego, como hay tantos datos, tengo que precipitarme y no da tiempo a decirlo. Entonces, en el realismo social, que es como saben, es un movimiento literario, artístico, sobre todo de tipo literario, lo que se hace es una crítica de la sociedad que ha quitado libertades en el franquismo, etcétera. Entonces se dice que las mujeres no hay mujeres, que no hay escritoras pertenecientes al movimiento del realismo social. Y es porque las mujeres que hay en esa época, pues estoy pensando en Dolores Medio, que es una asturiana, o otras mujeres, estoy pensando en unas. Si voy citando y dando referencias, lo importante es que se vayan quedando con nombres, porque es muchísimo y a lo mejor al final tengo que correr. Estoy pensando en Mercedes Formica, que es una señora escritora falangista, feminista, que a lo mejor les suena por la retirada del busto en Cádiz de ella por haber sido falangista. Dolores Formica escribió lo mismo que Dolores Medio, que otras escritoras del realismo social, que hay muchísimas. Está también, que hoy se lo citaba yo a Concha Ortega, Mercedes Ballesteros Gaibrois o Gabra. Hay muchísimas del realismo social. Lo que sucede es que las mujeres tienen otros parámetros, tienen otro relato. Las mujeres no se quejan de la falta de libertad social por el régimen, etcétera, etcétera. Se quejan de el estar postergadas al hogar, de ser el ángel del hogar, que fue uno de los papeles que se le adjudicaron en el siglo XIX. En el siglo XIX, a partir de Rousseau, en el XVIII, se empezó a establecer el ideal de la mujer, paradójicamente, fijaros, a partir de Rousseau, la idea de la mujer ángel del hogar. Entonces, ese papel empieza a ser rechazado, ya como ha dicho Miguel Cruz, hace tiempo en el realismo, pero claro, Concepción Arenal de finales del XIX o la Pardo Bazán, etcétera, ya están luchando en favor y mucho antes. Ya veréis cuando lleguemos en el siglo XV ya. Cristina de Pisan, que es una francesa, hija de un astrólogo francés, Christine de Pisan, que empieza lo que se llamó la querella de las mujeres, le querelle de dames,
que empieza a vivir de su producción y no a casarse, ya que se quedó viuda, y como estaba muy bien formada, porque las mujeres antes no tenían derecho a la educación, pero si tenían cerca una biblioteca o un padre o alguien que las instruyera, las ilustrara, pues podían llegar a tener una formación, en algunos casos tan rigurosa y tan especializada como sus padres o sus familiares. Podría citar, es que esto es como hablar de mujeres, es como un saco, una canasta de cerezas que se va enganchando una con otra, y me estaba acordando ahora, por ejemplo, de Francisca de Nebrija, la hija de don Antonio de Nebrija, que era de Lebrija, pero fue catedrático en Salamanca o en Alcalá. Pues su hija Francisca, cuando su padre no podía ir a clase, impartía las clases la hija de gramática. Y de estos casos tenemos bastantes. Bueno, pues ya decía que Cristina de Pisán en el siglo XV, como era hija de un astrólogo y era muy ilustre y estaba muy bien formada, escribió un libro que se titula La ciudad de las mujeres, en donde ya reivindica en el siglo XV el papel de las mujeres en la sociedad, en la vida, el derecho de las mujeres a tener una cultura, y eso es lo que se conoce en el mundo literario y en el mundo cultivado como la querella de las mujeres. Y eso este movimiento dura hasta el siglo XVIII. Por ejemplo, en el siglo XVII, luego lo veremos, que tengo muchísimas ganas de citar a una sevillana. Miguel Cruz ha hecho un recorrido por algunas personas muy ilustres y me ha reservado, supongo para mí, una autora muy ilustre, una dramaturga extraordinaria, sevillana, que injustamente, quizás solo por el hecho de ser mujer, no está representándose, ni se ha representado frente a Estados Unidos, que se ha representado muchísimos años. Es Ana Caro Mayén de Torres. Ana Caro Mayén de Torres es una sevillana del siglo XVII, a la cual le encargaban todos los trabajos del corpus, que se han conservado solo 2 comedias al estilo de Lope. Es una sevillana tan ilustre que Luis Vélez de Guevara la cita en El Diablo Cojuelo como la 10ª musa. Es tan ilustre que se estudia en las universidades americanas, y aquí todo el mundo se preguntaba cómo no se conocía ni la vida. Ahora ya, afortunadamente, Juana Escabias, una contemporánea nuestra, ha hecho toda la biografía de ella. Sabemos que era hija de un señor de Lora del Río, hija adoptiva, era hija de padres biológicos moriscos. Con las revueltas de los moriscos, ellos, que se habían trasladado de Lora del Río a Granada, estaban muy bien relacionados con puestos cerca de la corona, consiguieron adoptar primero a una hija y luego a Ana Caro Mayén de Torres. Claro, le dieron una buena formación, vino a Sevilla cuando tenía 25 años, estudió muchísimo, intramuros, en bibliotecas, etcétera, y llegó a ser una de las autoras de teatro a la que le encargaban las obras de teatro. Es importantísima y no se conoce ni en Sevilla, los alumnos de Sevilla no la conocen, y yo aquí entono el mea culpa y espero, igual que estoy viniendo aquí, pues, y supongo que iré a más sitios donde haya impartido clases, porque me parece una injusticia no haber hablado de Ana Caro Mayén, no haber hablado de tantas mujeres que simplemente por el hecho de, supongo, de haber sido mujeres, pues ¿por qué se representan a los discípulos de Lope de Vega? ¿Y por qué no se representa a Ana Caro Mayén? Los alumnos de Sevilla, ya he hablado con muchos alumnos sevillanos, no la conocen. Ahora en Sevilla precisamente es donde se ha publicado Valor, Agravio y Mujer, que es una obra extraordinaria de ella, de las pocas comedias que quedan, porque ella murió de peste en 1546 y se quemaron todas las obras inéditas, como se hacía con los que morían de peste, que se quemaban todas las pertenencias, incluso los inéditos, para que no se contagiara al resto. Entonces, este nombre, por si no da tiempo, es imprescindible reivindicarlo,
y que se conozca en España y se represente lo mismo que se representa en Estados Unidos. Y dicho esto, sigo con el hilo que había dejado el hilo en el realismo social diciendo que las mujeres en el realismo social se cree que no hacen ese tipo de discurso literario de reivindicación de las libertades a través del uso de la literatura para cubrir lo que no cubría el periodismo, es decir, a través de la novela se denunciaba la falta de libertades, etcétera, etcétera. Las mujeres no hacían eso, las mujeres lo que hacían es quejarse de la falta de formación, quejarse de la dependencia que tenían del marido, quejarse. Entonces, quejarse de el ámbito en el que ellas desarrollaban sus quehaceres, que era el ámbito del hogar. Es que los parámetros de enjuiciamiento de lo masculino no deben ser los de lo femenino. Entonces, esto es lo que digo cuando para que las mujeres entren a formar parte del canon literario, es decir, que las mujeres estén también entre los que se estudian, yo me refiero ahora a las escritoras, tienen que cambiar los parámetros y decir, sí, hay escritoras del realismo social. Lo que sucede es que ellas reivindicaban, se quejaban de las faltas de libertades desde su ámbito del hogar, ¿de acuerdo? Entonces, es necesario cambiar los parámetros de enjuiciamiento de quién entra en el canon, porque el canon literario, es decir, ¿qué es lo canónico? ¿Quién entra en el canon? ¿Quiénes son los buenos? Pues el canon siempre se hace desde el privilegio, siempre todo está muy manipulado, pero no solo el canon de lo masculino y de lo femenino, también el canon de quién es el bueno y quién es el malo, porque a veces la prensa, los intereses económicos, comerciales, pueden manipular muchísimo quién es el bueno y quién es el malo. Y si el relato es androcéntrico, que todo se controla desde una serie de poderes, y voy a poner ahora otro ejemplo, y es el de la generación del 27, desde donde se confluyan los intereses, se está focalizando. Voy a poner el ejemplo de la generación del 27, porque me parece... Luego iré al principio y haré un recorrido, pero lo que me interesa en esta charla de 1 hora máximo, porque no quiero aburrirles tampoco, en esta charla no me va a dar tiempo a ver todo lo que quiero ver, porque luego cuando al final ya deprisa vaya pasando los listados de mujeres que hay tan importantes, vamos a ver que aquí ha pasado algo extraño, como ha pasado en la generación del 27. La generación del 27 es una generación, y entono el mea culpa, queridos alumnos, la generación del 27 está mal contada. En la generación del 27, igual que en los dramaturgos, es que solo estudiamos dramaturgos del 17, continuadores de Lope. Ahora mismo se me están ocurriendo mujeres dramaturgas, continuadoras de Lope. Estoy ahora mismo pensando en una que ha citado don Miguel Cruz, que es Feliciana Enrique de Guzmán, que era otra sevillana. Y siempre, casi siempre, no lo elijo. Yo esta conferencia la estoy dando aquí, pero esta conferencia no la voy a modificar tanto si la doy en Salamanca, donde sea. Feliciana Enrique de Guzmán es otra sevillana que escribe teatro en el siglo XVII. Y voy a decir, luego vuelvo al 27, voy a contar otra cosa. Esto ya digo, que hablar de mujeres es, como son tantas generaciones, es como un cesto de cerezas que se va enredando una con otra. El Día de Andalucía me llegó por parte de una exalumna de Écija. Yo conservo en Écija a mis amigos, a mis amigas, conservo a mis alumnos, conservo muchos amores y muchos sentimientos maravillosos. Entonces me escriben y me mandan muchas cosas mis alumnos. Entonces me mandaron un mapa de el Día de Andalucía, de escritores y escritoras. El grupo con el que trabajo, que somos muchísimas personas, en Salamanca el grupo de literatura es de 16, pero hay en Valencia la profesora de la Universidad de Valencia, hay otras en Sevilla, hay uno de Cádiz que es especialista en generación del 27 que se ha puesto en contacto conmigo para trabajar, etcétera. Entonces, cuando a mí me llegó el mapa de Andalucía con los escritores,
me pareció una injusticia terrible con la cantidad de escritoras andaluzas que hay, que si empiezo a hacer el recorrido desde Almería con Colombina, Carmen de Burgos, Aurora Luque, si sigo y vengo, bueno, en Córdoba desde Juana Castro, ahora hay una poeta como en el 27, perdón, en el siglo XIX la palabra poetisa se marcó tan negativamente porque relegaron a las poetas a lo cursi, al ángel del hogar, a que no podían tener erotismo, a que tenían que ser tan artificiales. La palabra poetisa se conserva, pero ya casi como marcada negativamente, porque las poetas no quieren ahora llamarse poetisas, porque quieren reivindicar la palabra entera, no por parecerse a los hombres, sino por descargarle. Y aquí, cuando estamos pidiendo que las escritoras entren, no estamos pidiendo que salga ningún hombre. Estamos diciendo que no se hurten las voces de las mujeres, porque están y las ponemos a disposición de todo el mundo para que las lea, las conozca. Entonces, pues el mapa de Andalucía es... No quiero calificarlo porque va a decir una palabra y va a decir que es una vergüenza. El mapa de Andalucía empieza que está lleno de hombres, escritores, todos muy ilustres, porque claro, es una tierra muy rica en todos los aspectos. Pero hay solo 3 mujeres, y eso este año porque protestaron profesoras de la Universidad de Sevilla con las que yo estoy en contacto para el proyecto. Protestaron y han incluido a Elvira Lindo en Cádiz, a Ana Rossetti en Cádiz y a María Zambrano, que sería ya lo último, pero es que las hay de esa talla de María Zambrano, en Málaga. Punto. Pero vamos a confeccionar para el Día de Andalucía, lo estamos confeccionando ya, el mapa con hombres y mujeres. Porque es que el siglo XVII podemos nombrar, pero es que podemos nombrar cualquier siglo. Fijaros si vamos a las tertulias de Cádiz del XVIII, o si ponemos a las poetas andalusíes, que es de donde parte toda la literatura, la jarcha que se les debe a las poetas andalusíes, el yo lírico femenino que está en el cégel y en las jarchas y en toda la lírica tradicional, es también andalusí, es de las árabes y de las andalusíes, etcétera, etcétera, etcétera. Puedo irme a la poesía, simplemente a la poesía actual, solo con las poetas actuales, Reyes Fuentes, sevillana, Julia Uceda, María Victoria Atencia, Ana Rossetti, Juana Castro, Elena Medel. Es que está lleno, solo de poetas, novelistas, puedo decir lo mismo, dramaturgas. Estoy pensando ahora en Reina, que era de Puente Genil, Manuela Reina, que era de Puente Genil, Concha Romero, que es de Sevilla. Es que hay muchísimas dramaturgas, es que novelistas. Es imprescindible hacer un recorrido por los escritores y por las escritoras. Bien, pero estaba en la generación del 27. La generación del 27 es una de las generaciones, pero para no quedarme ahí solo en ella, en la del 27, me he ido al mapa de Andalucía porque es escarnecedor, verdaderamente. Pues la generación del 27 yo se la explicaba a mis alumnos desde el punto de vista de los hombres. Se reúnen en el Ateneo de Sevilla, volvemos a Andalucía, y esto lo explico aquí igual que en Pekín. En 1927, centenario de Góngora, cordobés, se reúnen para reivindicar la figura del poeta cordobés. Y se reúnen unos señores que son parte de la nómina de los poetas que forman los 10 de la generación del 27, de los cuales, de los 10, 6 son andaluces. ¿De acuerdo? Prados y Altolaguirre malagueños, Cernuda y Alisandre sevillanos, Lorca granadino, Alberti del Puerto de Santa María gaitano y otros 4 ya entre Madrid, etcétera, Santander, Gerardo Diego y Valladolid, Jorge Guillén. Bien, mujeres no hay ninguna. Y créanme que hay otras fotos, pero claro, Damaso Alonso, que es uno de los poetas de esa nómina de la generación, cuando habla de generación del 27,
pone la foto del Ateneo de Sevilla, pero hay otras fotos donde están ellas, hay más fotos de homenajes y las podemos ver y las conocemos, y hay poetas ahí de una talla inmensa como es Concha Méndez. Concha Méndez tuvo la mala suerte de que se quedó relegada, como le ha pasado a tantas, a ser la mujer de Altolaguirre, el poeta malagueño. Yo diría, es un buen poeta, pero es que Concha Méndez es poeta, es dramaturga. Concha Méndez escribió literatura infantil. Concha Méndez es una personalidad que no está ni en la antología de Gerardo Diego de 1934. Miren, cuando en 1932 Gerardo Diego, que es uno de los poetas del 27, bueno, luego ya iré más deprisa mostrando fotos, etcétera, pero es que me parece interesantísimo el ritmo de ir conociendo según van saliendo, porque me parece que no podemos dejarnos episodios o anécdotas importantes de la vida de las mujeres sin contar. Entonces, Concha Méndez, como le ha pasado a María Lejárraga, pero María Lejárraga quizás, luego lo explico, quizás más buscado que el caso de Concha Méndez. El caso de Concha Méndez es muy injusto, porque es una postergación simplemente por ser mujer. Concha Méndez y Manuel Altolaguirre tenían una imprenta. Concha Méndez, era una madrileña muy corpulenta, muy fuerte, fue campeona de natación, y Concha Méndez manejaba la imprenta que montaron Altolaguirre y ella la movía, ella tenía una fortaleza importante. Yo la he leído y a mí me parece que es muy importante, pero Gerardo Diego, cuando hace la antología en 1932 de todos los poetas que han empezado a aparecer desde 1915, son todo hombres, la publica en el 32 y ni una mujer, y ya hay poetas a esas alturas, Ernestina de Champurcí, Josefina de la Torre, Concha Méndez, pero hay muchísimas otras, muchísimas más. Esas es porque son las que resuenan más, pero él no incluye a ninguna. Y cuando Concha Méndez se le encara a Gerardo Diego y le dice que cómo no ha incluido a ninguna mujer, le dice que no tiene por qué. Publica una edición en 1934, 2 años después, e incluye a 2, a Ernestina de Champurcín y a Josefina de la Torre, pero no incluye a Concha Méndez, no la incluyó. Entonces, ¿por qué? Pues tendríamos que preguntarlo. ¿Por qué no se incluye Concha Méndez si es de una categoría fundamental? Luego tengo un poema de ella ahí, etcétera. Además es vanguardista, es surrealista, renueva el teatro con el personaje presentido. Es de una talla impresionante y no está por ningún lado. El caso de María Lejárraga, que es un caso que quiero contar y luego ya hago un repaso un poco rápido porque si no, no me dará tiempo a ver. Perdón, el caso de María Lejárraga es en cierto modo buscado o causado porque María Lejárraga firmó siempre con el nombre de su marido, Gregorio Martínez Sierra. Y esto me gusta mucho contarlo y lo cuento ahora porque a mis alumnos, que muchos están aquí, yo les he hablado de Gregorio Martínez Sierra, muchísimo en clase, pero yo no sabía que detrás de Gregorio Martínez Sierra estaba la verdad, y la verdad de Gregorio Martínez Sierra tiene un nombre y es María de la O Lejárraga, una señora que nació en Logroño en 1874 y se murió en 1974. Y que escribió un cuento cuando era joven y en su casa le pusieron mala cara y dijo, pues ya no vuelvo a publicar nunca con mi nombre ni pongo mi nombre. Pero después siguió escribiendo, es extraordinaria. Fue premio de teatro por la Real Academia en 1911 con Canción de cuna. Fue la que escribió los libretos del Sombrero de 3 picos o El amor brujo de Falla. Escribió
más de 200 comedias. María Lejárraga, bueno, era Gregorio Martínez Sierra, del cual yo sí les hablaba a mis alumnos, que en 1903 con Juan Ramón, etcétera, funda Gregorio Martínez Sierra la revista Helios, etcétera, pero siempre era el matrimonio y ella era la que escribía y él, Gregorio, era el que, como tenían una empresa, era director teatral, entonces ella escribía los textos y él se dedicaba a todo el mundo de la gestión, etcétera. Entonces, María Lejárraga se escondió detrás de su marido, por eso digo que no es el caso de Concha Méndez, que era una mujer que reivindicaba el que ella escribía con su nombre, porque hay cosas que no tengo tiempo de contar, pero si hago una cita, no solo de Fernán Caballero, como ha citado Miguel Cruz, sino estoy pensando en Magda Donato, que era Carmen Eva Nelken, estoy pensando en Elena Fortún, la famosa Elena Fortún de Celia, es Encarnación Aragoneses. Están escondidas Colombina, Carmen de Burgos firmaba con Colombine. Están escondidas todas detrás de sus padres, de sus maridos, de un seudónimo, etcétera. Entonces, María Lejárraga sabía, Concha Méndez nos decía que no se escondió detrás de nadie y que se le ha negado el nombre, pues yo creo, y luego vuelvo a María Lejárraga, porque sus compañeros de generación, aunque ellas los querían mucho, y Concha Méndez cuando se va al exilio y desde el exilio añora a sus queridos amigos y les dedica unos versos estupendos y maravillosos, sin embargo sus amigos apenas las citan en las memorias de ellos, en las autobiografías. Y hay una teoría que dice que es que ellas eran mujeres que ya se estaban empoderando y que ellos no quisieron incluirlas. Yo no sé, no vamos a mal pensar, o simplemente que era la tradición de no incluir a las mujeres porque se las consideraba de segunda fila. De hecho, lo que estaba diciendo de María Lejárraga es que María Lejárraga, igual que hacen muchas, es buscar un seudónimo masculino porque lo femenino estaba minusvalorado, depreciado. Entonces, con un nombre masculino me leerán mejor, venderé más y publicaré más. Y María Lejárraga, entre que había dicho no publico más y entre que se escondía muy bien detrás del nombre de su marido para tener más éxito, pues firma todo con el nombre de su marido. Y hasta que no muere Gregorio Martínez Sierra en 1947 y están en el exilio, él previamente se enamoró de su... Es una historia, la de María Lejárraga, que aconsejo que se lea, porque él se enamora de la primera actriz, Bárcenas, y tiene una hija con ella y se separa el matrimonio y sigue pidiéndole obras a María Lejárraga, y María Lejárraga deja, de todas formas, María Lejárraga, aparte de que cuando se muere él tiene que firmar con el nombre de María Martínez Sierra, usa los apellidos de él, pero ya no Gregorio, María Martínez Sierra. Cuando muere en el 47, Gregorio Martínez Sierra firma con el nombre de María Martínez Sierra. Pero cuando... Aparte de que ella firma dos autobiografías, las mujeres escriben mucho en primera persona, es una característica, y predomina el género autobiográfico. Tenemos muchísimas religiosas en la edad, desde el siglo XV, mirad, del XV al XVII y XVIII, los conventos eran la habitación propia de Virginia Woolf. Es decir, las mujeres iban a los conventos para tener un espacio donde escribir. Por eso tenemos tantas monjas con tanta literatura mística, con tanta literatura religiosa, con tanta vivencia contada, con tanta autobiografía que parte, sobre todo, algunas son anteriores a la vida de Santa Teresa, pero parten de la vida de Teresa de Ávila para escribirlas. Bien, pues María Lejárraga, en dos autobiografías que escribe, deja constancia de que ella, con su marido, firma ante notario que
la mayoría de las obras son de ella. Y ella lo escribe luego en la autobiografía para que dé constancia. Además, deja muchas cartas, deja muchas notas diciendo que ella es la autora para que se tenga constancia. Pero bien, es verdad que yo hasta ahora, que me dedico más a ver quién hay detrás de cada nombre, qué hay detrás. Otro descubrimiento es el de Oliva de Sabuco, el bachiller Sabuco, que escribió una nueva filosofía sobre la salud, donde da consejos sanitarios, etcétera. Pues parece que detrás parte de la obra también es de su hija Oliva de Sabuco, que era una filósofa del 17 muy importante, pero son desconocidas. Bueno, entonces, una vez que más o menos he hecho un relato de cosas que se me han ido enganchando unas sedezas con otras para abrir un panorama, voy a ir un poco rápido mostrando algunas fotos, viendo algún poema y viendo la cantidad de escritoras relegadas, ignoradas, desconocidas, que son muchísimas. Bien, en el periodo andalusí, que son las primeras contribuciones femeninas a la literatura española, tenemos a Balada bin al-Mustakfi, a Hafsa ar-Rakunilla y a Nasum bin al-Kalaí, que es escritora de Cegel. Y os voy a leer este poema de Balada bin al-Mustakfi para que veamos cómo estas mujeres tienen un sentimiento de ser sujeto lírico. Cuando pasa el tiempo, conforme se olvida el tópico del fair, que es el tópico que van a tener las trovadoras provenzales también, porque otra cosa es que yo no he explicado nunca que hubiera trovadoras provenzales. Estudiábamos a los trovadores y se estudia a los trovadores parcialmente, lo estudiamos todo a la mitad, sin la visión femenina. Cuando explicamos la poesía trovadoresca, no explicamos la visión, la perspectiva de las mujeres, y explicamos que lo que es el canon del amor cortés, que el hombre siempre es inferior, se considera vasallo de la mujer, que él es el siervo de la señora, que ella es una dama superior, que intenta conseguirla y no lo consigue, etcétera, etcétera. Cuando estudiamos y leemos a las trovadoras, que apenas son conocidas, estudiábamos, yo cuando hice mi carrera de filología, a María de Francia, pero no estudiábamos ni cuál era el canon del amor cortés femenino, etcétera. El canon del amor cortés femenino, fijaros la influencia de la literatura andalusí, tiene el tópico del fair. El tópico del fair es uno que se encuentra en la literatura de las poetas árabes y andalusíes, que es el sentimiento de engrandecimiento por estar enamoradas y sentirse merecedoras de su amado. Es todo lo contrario, es como la otra cara de la moneda de los trovadores, y eso está en estas poetas andalusíes, es decir, quieren a su amado, son sujetos líricos, dicen que lo desean, son sujetos activos, no son el objeto lírico de la poesía que les hacían escribir a las poetas o poetisas ahí sí del romanticismo. Estas señoras poetas andalusíes, y de ahí va a las trovadoras francesas, el fair árabe, sienten necesidad del amado, quieren estar con él, lo reivindican, se sienten merecedoras de él y lo desean. Y eso se nos ha hurtado. Se nos ha hurtado porque no conocíamos ni a las poetas andalusíes ni a las trovadoras francesas, que es la otra perspectiva, y vamos a verlo, aunque sea rápidamente. Esta conferencia da para mucho tiempo, porque mirad que estoy empezando. Pero voy a ir, pero como ya os ha quedado el panorama trazado de lo que pretendo con esta conferencia. Con esta conferencia yo lo que quiero es descubrir, sacar a María Lejárraga y ponerla al lado o delante de Gregorio Martínez Sierra,
contar que existe Ana Caromayén, que existe Feliciana. A Sor Juana Inés y a Santa Teresa las conocemos, pero es que al lado de ellas hay un mosaico de mujeres. 5.000 poetas o poetisas andalusíes se han contado. 5.000. Dice, tras la separación habrá medio... Esa es balada. Mirad qué postura tan balada o balada, como queráis, tan sensual tiene. Y he escogido este poema porque era de los más presentables aquí en público. En otros son muy subiditos de tono, que diríamos coloquialmente. Tras la separación habrá medio de unirnos. Ay, los amantes, todos de sus penas se quejan. Paso las horas de la cita en el invierno sobre las ascuas ardientes del deseo. Daos cuenta. Y cómo no, si estamos separados. ¿Veis aquello que explicamos en las jarchas de que la amada, una niña, siempre explicamos las jarchas parcialmente? No lo hemos explicado bien nunca. Decíamos, las jarchas es la primera muestra de literatura, romance, es anterior a la épica, es lo primero que tenemos en literatura romance en la literatura hispánica, y es un lamento femenino por la ausencia del amado. Claro, es un lamento femenino por la ausencia del amado que deriva del Cegel y de las muasajas, fundamentalmente del Cegel, porque el Cegel era una estrofa muy apropiada y que se usó, como sabéis, para cantar, como sabemos últimamente, para cantar, porque yo no os lo he contado, en el Cegel se cantaba la ausencia del amado, como se hace en las jarchas. Y aquí lo tenemos, aquí tenemos a balada. Y cómo no, si estamos separados. Qué pronto me ha traído mi destino lo que me temía. Mas las noches pasan y la separación no se termina, ni la paciencia me libera de los grilletes de la añoranza. Que Dios riegue la tierra que sea tu morada, con lluvias abundantes y copiosas. Esto es otra cara de lo que hemos estudiado y por eso hay que descubrirlo. Aquí tenemos, es muy interesante, Munia bin Altayani, porque era hija de un vendedor de higos, de la cual se enamora Balada, la poeta, y la forma. ¿Y por qué la forma? La instruye. ¿Y por qué digo esto? Para que veamos la importancia en esa época. Es que parece que lo que hemos es retrocedido, lo que hemos hecho es involucionar, cómo ella, Balada, le proporcionó una buena educación y luego es recordada por sus sátiras, Munia. Bueno, el Cegel es lo que os he contado, es muy apropiada, etcétera. Aquí tenemos cultivadoras de muasajas, Kasmura bin Ismail bin Nagrela o un Alcair. La muasaja era la estrofa culta de los árabes, en árabe culto, y el Cegel era en árabe coloquial, y es el que enraiza en la literatura española y al que le debemos no solo quizás esta literatura, sino otras literaturas. Hay un historiador, un árabe, un estudioso, un arabista, quería decir, perdón, que dice que que desde Egipto a Escandinavia, toda la literatura que tiene esta ausencia, este lamento de mujer, que está toda emparentada, que si no será fruto de la influencia de la literatura árabe y andalusí. Las jarchas, es muy interesante lo que he escrito ahí. Este yo lírico de mujer que aparece con las jarchas se inserta en esta tradición literaria femenina en gran medida a través de las poetas andalusíes. Y esto se nos ha hurtado también. Una jarcha. Tanto amare, Habib, tanto amare, enfermaron hoyos nidios e dolen tan male. Tanto amar, amigo, tanto amar, enfermaron unos ojos brillantes y duelen tan mal. Bueno, esto es lo que estaba contando, que en Francia hay trovadoras y
Sus voces y actitudes ante el amor aparecen en temas como el desprecio a los murmuradores, La condesa de Día, que ahora vemos un poema, o la gallardía con la que tienen a gala reconocer estar enamoradas de un hombre que merece su amor, y lo que se nos había contado es que los hombres no merecían su amor. Faltan las trovadoras y eso desvirtúa, como he dicho, lo que entendemos como amor cortés, está incompleto. Y el tópico árabe del fair, que expresa la conciencia del propio mérito, que llega a las trovadoras, el fair en las trovadoras, la importancia de los árabes, como estaba diciendo. Aquí tenéis de Beatriz de Día, la condesa de Día del siglo XII, un poema. Es una trovadora francesa. He estado muy angustiada por un caballero que he tenido y quiero que por siempre sea sabido cómo le he amado sin medida. Ahora comprendo que yo me he engañado porque no le he dado mi amor. Por eso he vivido en el error, tanto en el lecho como vestida. Sabed que tendría gran deseo de teneros en el lugar del marido, con la condición de que me concedierais hacer todo lo que yo quisiera. Esta es las trovadoras lo que decía. Bueno, pues también teníamos juglaresas. Solo estudiamos a los juglares. Y ahí tenemos soldadera, que quiere decir que vivían por un sueldo. Es que se ganaban la vida de juglaresas. Nosotros sí decíamos que a veces acompañaban de mujeres. Es que verdaderamente yo no creo que yo esté adoptando una óptica feminista para contar esto. Estoy adoptando la óptica, la perspectiva de una profesora de literatura durante 40 años que cuando se jubila y tiene más tiempo, aunque yo ya llevo a mis alumnos Salamanca, llevo ya años explicando la generación del 27, incluyendo a las mujeres, pero diciéndoles que tengan cuidado que en selectividad, en segundo de bachillerato, no las pongan porque a lo mejor se las tachan y le bajan la nota y luego no entran en las carreras. Sí, claro, es que es muy importante. La labor que yo he hecho, la facultad no tenía ningún problema cuando he explicado, pero en instituto de bachillerato he tenido mucho problema, porque yo ya hace unos años yo ya conocía que había otras cosas, pero para no perjudicar no lo explicaba. Entonces eso va creando una conciencia de reivindicación, de no una reivindicación feminista, sino una reivindicación de contar la literatura de verdad, con las andalusíes, con las trovadoras, con las juglaresas, ¿de acuerdo? Bueno, pues tenemos la soldadera María Sotil, Graciosa Alegre, María Pérez Valteira, que en el siglo XI ganaba bastante dinero trabajando, de juglaresa. Y llegamos, que ha citado Miguel, no quiero cansar porque llevo ya más de una hora, pero voy a ir muy rápido ya y voy terminando. ¿Voy terminando? ¿Sí? Bueno, en el siglo XV, incluso la poesía de las mujeres, que siempre se han dedicado más a la poesía popular, etcétera, llega a los cancioneros, y ha citado Miguel Cruz a Florencia Pinar, pero también tenemos a doña Mayor Arias, a doña María Sarmientos. De Florencia del Pinar dice: el amor a tales mañas que quien no se guarda de ellas, si se le entra en las entrañas, no puede salir sin ellas. El amor es un gusano, bien mirada su figura, es un cáncer de natura que come todo lo sano. El siglo XV ya tenemos el género autobiográfico, que es el género tan importante en la literatura femenina. Sí, Leonor López de Córdoba es la primera autobiografía escrita. Tenemos también literatura religiosa a Teresa de Cartagena, con Arboleda de los enfermos o Admiración de las obras de Dios. Tenemos, es que ahora ya voy a ir pasando nombres que he puesto para que veáis, porque hay muchísimas, escritoras relevantes del siglo XV y XVI, Constanza de Castilla, Francisca de Jesús Borja, Sor Juana de la Cruz, la Santa Juana, que no es Sor Juana Inés, Valentina Pinela, Sor Isabel de Villena, que con su Vita Christi ya participa en la querella de las mujeres, que empezó Cristina de Pisán,
Las humanistas, Beatriz Galindo la latina, que fue la que formó a los hijos de Isabel la católica, Ángela Mercader Zapata, María Jesús Labrador, Ana de Girón, que fue la mujer de Juan de Boscán, Clara María de Castro, Ana Cervato, Ana Osorio, María Pacheco, Luisa Sigea, la pongo más grande porque ella no hizo solo la literatura que les estaba permitida a las mujeres de buena clase, que tenían acceso a la biblioteca y las formaban bien, que era una literatura hecha para educarlas en la docilidad con sus esposos. Luisa Sigea, como Beatriz Bernal, que escribe una obra de caballerías, escribe poemas, epistolarios, opúsculos, escribe otras cosas. Por eso le he puesto, porque se sale de lo establecido del resto de las humanistas. Luego Francisca de Nebrija y Luisa de Medrano son profesoras de la universidad, muy a su pesar, porque tienen una buena formación. Luisa de Medrano imparte clases en Salamanca, bajo la mirada sospechosa de Luis Vives, que estaba muy en contra, y Francisca de Nebrija sustituye a su padre en Alcalá. Bien, a lo largo del siglo de oro español podemos contabilizar a más de 500 literatas. La mayor parte de ellas aparecen al final del siglo XVI y en el XVII. Ahí tenéis a Beatriz Bernal, que no tenían conciencia autorial, hasta Teresa de Ávila, como ya dije. Aquí tenemos a Teresa de Ávila, que ya la conocemos, Teresa de Jesús, con su vida y tantísimas obras. Las mujeres, dice Nieves Baranda, que es una estudiosa de la Universidad a distancia en Madrid, las mujeres encontraron en Teresa de Ávila su mejor modelo y escudo, porque con su obra impresa se rompió definitivamente la barrera que impedía a las mujeres expresarse públicamente. En adelante, religiosas y seglares iniciarán una progresiva apropiación del derecho a escribir y a publicar, alcanzando en los primeros decenios del XVII una proyección y respeto públicos impensables poco tiempo antes. Muchísimos géneros, sobre todo género autobiográfico y literatura religiosa. Fijaros la cantidad de monjas que hay: Sor María de San Jerónimo, Lucrecia de León, Sor Luisa de la Ascensión, que era la monja de Carrión, Sor Teresa de Jesús María. Cientos de escritoras dejaron constancia escrita de su vivencia religiosa: Sor Jerónima de la Asunción, Sor Marcela de Jesús, Ana de Jesús. Sor Marcela de San Félix es la hija de Lope de Vega. Luisa de Carvajal y Mendoza, que es una gran poeta religiosa del siglo XVII. Aquí tenemos el siglo XVII en la escritura profesional: María de Zayas, Ana Caro Mayén de Torres y Sor Juana Inés de la Cruz. Es María de Zayas, que es una gran novelista, y ahí tenéis a Ana Caro Mayén de Torres, dramaturga barroca, cuyas obras se representaron en Sevilla. De su producción dramática nos quedaron dos piezas: El Conde Partinuplés y Valor, Agravio y Mujer. Esta es Ana Caro Mayén de Torres. Nunca se casó, era esclava porque era hija de moriscos, como dije, y eso marcó su linaje, la estigmatizó y permaneció soltera, dedicada a los trabajos literarios tan encomiables. Bueno, Sor Juana Inés de la Cruz es más conocida, escribió poesía, escribió teatro, la famosa carta atenagórica, las redondillas hombres necios que acusáis. Dice Octavio Paz que las escribe porque parece que es que corría mucha literatura satírica en contra de las mujeres, mucha misoginia, y dice Octavio Paz que tuvo a bien hacer estas redondillas acusándolos con las mismas palabras que ellos. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Además de Ana Caro, tenemos más dramaturgas: Sor Juana Inés, poesía amorosa, Cristobalina Fernández, Cristobalina Enríquez, etcétera, etcétera. Muchísimas mujeres. El siglo XVIII no hay tantas escritoras como la centuria anterior o la siguiente, pero es un siglo en el que se crean amistad entre mujeres y sobre todo se empiezan a preocupar muchísimo de la educación de las mujeres. ¿De acuerdo? Las ilustradas, por ejemplo, Josefa de Jovellanos, que era hermana de Jovellanos, ya escriben tratados para la educación de las mujeres, o Josefa. Aquí está María Rosa Gálvez, que la ha citado Miguel Cruz,
Esta señora se enamoró de Godoy, se separó del marido y es uno de los casos de postergación porque su vida íntima se mezcla con una vida que se considera licenciosa por ser mujer y es una gran desconocida y una buena escritora. María Rosa Gálvez, que hay que reivindicar, del siglo XVIII. Poetas: la prosista Clara Jara de Soto, las ilustradas Josefa Mari Borbón, Josefa Jovellanos, Inés. El 19 tiene muchísimas escritoras, tenemos 170 poetas registradas, las dos más en lo que se llamó la Hermandad Lírica. Ya voy a ir terminando, ¿verdad? Porque es muy tarde. Aquí tenéis a Carolina Coronado, esta sí es conocida, había puesto, bueno, ya es más conocida, a Gertrudis Gómez de Avellaneda. Esta es uno de los aspectos que me queda, Gertrudis Gómez de Avellaneda. Aquí voy a comentar otra cosa que no he hablado todavía de ella y ya es de lo último, ya después casi me paro, pero con Gertrudis Gómez de Avellaneda tenemos uno de los primeros casos de misoginia en la Real Academia Española, que ya la van reconociendo ellos. Ni Gertrudis Gómez de Avellaneda, ni la Pardo Bazán, doña Emilia Pardo Bazán, que es la gran naturalista española, una de las mejores novelistas del realismo, hasta se estudian los libros de texto, ella sí, con Rosalía de Castro. Tampoco entró en la Academia ni Rosa Chacel ni María Moliner, que hizo el mejor diccionario que se ha hecho. Los académicos dicen que es el mejor diccionario de la Academia y ellos, del español de uso, y ellos lo consultan. Pues María Moliner, perdonen la expresión, los acabó mandando a tomar por ese sitio y ella sabía usar muy bien la palabra y ya cuando se cansó les dijo literalmente que se fueran a tomar por... Y no entró en la Academia María Moliner, ni entró Rosa Chacel, ni entró Gertrudis Gómez de Avellaneda, ni entró Pardo Bazán, ni entraron tantísimas. Y la primera que entró fue Carmen Conde, y Carmen Conde, la gran poeta, cuando entró en la Academia, habló en nombre de todas las que le habían precedido, que son muchísimas y que no entraron. Rosalía de Castro, que si la conocemos, periodistas en el siglo XIX, muchísimas. Concepción Jimeno de Flaquer, Cecilia Boldefaber, además las tertulias que no he citado de Cádiz, tanto de las conservadoras como de las liberales, etc. Aquí tenemos a la hija de Paquita Larrea, que tenía una gran tertulia, que es Cecilia Boldefaber, que ya se llamaba Fernán Caballero. Aquí tenemos a doña Emilia, Concepción Arenal, que es una de las primeras feministas, que dice es un error grave y de los más perjudiciales inculcar a la mujer que su única misión es la de esposa y madre, etcétera. Dramaturgas. El siglo XX ya tiene tantísimas que no me voy a parar porque ya son muchísimas en todas las décadas, en todos los géneros, y lo mismo ahora en el siglo XXI. Bueno, muchísimas gracias por su atención y la de los académicos y académicas, y espero no haberme entretenido demasiado, pero es que es mucho y mucho me queda. Muchas gracias por su atención. Bueno, magnífica conferencia. Trinidad tiene que volver más veces por esta academia porque se le ha quedado muchas cosas sin decir y es necesario que las diga. Muchísimas gracias, Trinidad, por estar aquí en Écija y muchísimas gracias por tan magnífica conferencia. Ha sido todo un honor tenerte aquí. Muchas gracias. La academia sigue reivindicando a la mujer. Lo que pasa es que es difícil. Es difícil porque todavía hay una mentalidad que no sé qué pasa, pero siempre buscamos algún hombre y no buscamos alguna mujer para académica, así que hay que buscar mujeres académicas. Bueno, yo voy a felicitar a la academia porque tiene a una presidenta y está muy bien representada.
Menos mal que en algún lado hay alguna mujer. Muchas gracias. El día 25 tenemos una escritora. Ingresa en nuestra academia como académica correspondiente Rosa Díaz, que también es una magnífica escritora. El día 9 de mayo tenemos una investigadora de Cádiz, Carmen Cozar, o sea que, si ven ustedes, tenemos una época que hemos apostado por la mujer y porque vengan mujeres a la academia. Pues nos quedamos con ganas de que siga hablando, pero es muy tarde. Se levanta la sesión. Muchas gracias.